Ya. Entonces vamos a mirar esto con optimismo. Yo creo que todos todavía pueden, poniéndole empeño en los talleres y en la última prueba, porque han sacado las primeras pruebas, pueden todavía subir la nota y mejorar. ¿Ya? Así que esta materia, inmunología, y es más o menos el mismo ritmo de moléculas, receptores, moléculas que han venido estudiando siempre. Entonces ya han adquirido, muchos han adquirido una metodología de trabajo y una metodología de estudio que seguramente les va a servir ahora. Y esto es un esquema, yo les podría hacer un esquema en la pizarra del sistema inmune y se acabó. ¿Ya? Al repaso. Va a llegar un esquema así gigante, pero es así. ¿Ya? Necesito una pizarra como esa, ¿vale? Ahora me encantaría rayar esa, ¿vale? Mi hija siempre raya en las paredes y mi señora dice: las paredes, bueno, la inmunidad innata, cosas que uno le gusta. Bueno, parte con el reconocimiento, como decíamos, igual que la adquirida, pero aquí el reconocimiento es un reconocimiento general. Ya como les decía yo, es el reconocimiento de un patrón. Entonces, las bacterias, por ejemplo, tienen pared celular. Y nosotros tenemos un conjunto de receptores que son capaces de reconocer la pared celular. Entonces, responden a todas las moléculas que tienen un factor. O a todos los factores que están asociados a patógenos que se denominan así. Patrón molecular asociado a patógenos. ¿Ya? Entonces, la flagelina, el flagelo, el ARN viral, el ADN viral que tiene sus particularidades, la cápsula que tiene sus particularidades, de los virus corona, ¿cierto? La pared celular, de los hongos, algunos elementos de su estructura celular también, ¿cierto? Todo eso son reconocidos por estos patrones moleculares. ¿Ya? Los parásitos eucariantes. ¿Cómo? ¿Y los parásitos un ejemplo que son eucariantes? Claro, ahí reconocen las cubiertas de quitina, los parásitos, algo tienen esos bichitos, ¿cierto? Que son reconocidos por el sistema inmune. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en la acción inespecífica de barreras físicas, el pH, por ejemplo, es una acción inespecífica, pero el pH acidófilo, por ejemplo, no deja crecer bacterias que crecen o hongos que crecen en un medio básico. Entonces, por ejemplo, la candidiasis, que es provocada por una levadura, ¿cierto? La Candida albicans, una levadura que está en todos lados. ¿Sí? La gente se siente mal cuando tiene candidiasis, porque hay un mito de las personas que creen que la candidiasis está asociada a la higiene, ¿sí? Una cosa así. Pero la candidiasis no cuesta candida hasta el chaleco. ¿Sí? Y a ese microorganismo lo que se le puede hacer es, si tú le pones un medio ácido, deja de multiplicarse. Entonces hoy día, por ejemplo, en la farmacología de las infecciones por cándida, se cambia el pH nada más. Entonces se usa ácido bórico, se usa ácido ascórbico y van cambiando el pH. Entonces hay unos óvulos efervescentes que usan las mujeres para infecciones por cándida que tienen ácido bórico. En Chile los comercializan poco, pero en otros países son súper populares. En Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en sus países centroamericanos, se comercializan otros medicamentos a veces que aquí son distintos. Y en esos casi no se usan antibióticos. O sea, igual que cuando tiene una infección intestinal, nadie usa antibióticos. En las infecciones intestinales que ocupan. Esto es la bomba de ¿no? Probióticos, un conjunto de bichitos, ¿cierto?, que normalizan la flora. Y los probióticos, esa pregunta, porque yo digo, esta píldora se va, o yo no ejemplo un chamito, que en el ácido del intestino esta bacteria no se va a morir. No, pues son resistentes. Ya, y ese reconocimiento, ¿cierto?, produce una respuesta que es mediada por los efectores de la inmunidad innata, ya que en este caso, ¿cierto?, los efectores de la inmunidad innata son, por ejemplo, moléculas antimicrobianas que están en las secreciones
Y cuando tú tienes un epitelio, por ejemplo un epitelio, aquí imagínate que hay una cubierta de moco. Y ahí en ese moco hay proteínas antimicrobianas. ¿Sí? También hay anticuerpos inespecíficos. Hay un anticuerpo inespecífico que es la IgA. ¿Ya? Y hay enzimas. También, ¿cierto? Este tiene un pH determinado. Todo está regulado en esa secreción. ¿Ya? Después si el microorganismo pasa eso, porque no es eliminado por esos factores constitutivos, llega al epitelio. Y en el epitelio es reconocido por receptores de superficie o receptores intracelulares que son los RRP. Los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Entienden? Ya. Cuando es reconocido, ¿cierto? Se genera un complejo ligando-receptor. Y el complejo ligando-receptor, ¿ya?, activa una señalización intracelular que transcribe genes en el núcleo, transcribe genes y se liberan tanto al espacio intracelular como al espacio por vía paracrina, ¿cierto? O a los vasos sanguíneos que están acá, se liberan citoquinas, que son las moléculas que señalizan el sistema inmune. El sistema inmune, como sus hormonas, son las citoquinas. O sea, el epitelio libera citoquinas. Claro. ¿Y esa? ¿Cómo se llama el patrón? ¿Cómo? ¿Patrón de reconocimiento? Receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? Entonces, y estas citoquinas, por ejemplo, van a hacer una cosa interesante que hacen, es como bien general que pasa en los epitelios. Por ejemplo, van a provocar que las uniones estrechas sean más estrechas. ¿Sí? Que las uniones estrechas, ¿cierto?, sean más estables. Van a aumentar las secreciones. Por eso que uno ve, por ejemplo, una de las cosas que ves cuando tiene un resfriado, cuando tiene alguna cosa, ¿cierto?, empiezan las secreciones. ¿Sí? Y van a aumentar la síntesis de estas más proteínas antimicrobianas. ¿Ya? ¿Y esas secreciones no tienen nada que ver con los sistemas nerviosos autónomos que... No. Y estas citoquinas también van a hacer que el vaso sanguíneo del área cambie. Entonces, el vaso sanguíneo del área puede activar la inflamación, el complemento y la hemostasia. Estos se denominan respuestas vasculares, son las respuestas vasculares, porque las produce el vaso sanguíneo. ¿Inflamación como? Inflamación, complemento y hemostasia. ¿Qué va a hacer la inflamación? La inflamación va a hacer que la arquitectura del vaso sanguíneo cambie y puedan migrar desde la sangre células efectoras de la inmunidad innata, como los neutrófilos, eso sí lo han visto en histología, como los neutrófilos, los mismos eritrocitos que vienen a cumplir un rol ahí, ¿sí? Las plaquetas que participan en la hemostasia, ¿cierto? Proteínas que salen desde el interior del vaso sanguíneo y van al tejido periférico. ¿Sí? Ya. Vasculares. Estas son las respuestas vasculares. Profe, consulta, ¿por qué, por ejemplo, cuando uno se rompe con un vasito chico se le inflama tanto? Es una respuesta vascular. La inflamación es el mecanismo que va a permitir que tu vaso sanguíneo se repare. Ah, ya. Cuando se refiere a complemento, ¿qué significa? El complemento son unas proteínas que están en la sangre, inactivas, que ya las vamos a conocer, que van de C1 a C9, y cuando se van activando son efectores. Entonces, por ejemplo, pueden favorecer la inflamación, pero se llaman complementos, favorecen la inflamación, favorecen la hemostasia, favorecen la respuesta inmune. Eso se llama complemento. ¿Ya? Ahora, también estas citoquinas se liberan a la sangre y viajan a nuestros sistemas. Entonces, activan, por ejemplo, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal.
pueden activar el mecanismo de la fiebre, pueden hacer cambiar al hígado y que el hígado empiece a sintetizar más proteínas de la respuesta inmune y menos proteínas como la IGF, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la IGF se disminuía en enfermedad aguda y en enfermedad crónica? Ahí está la razón. El cambio de prioridades. Claro. Y la médula ósea también recibe estas citoquinas y la médula ósea empieza a producir más células blancas y menos células rojas. Entonces se produce una leucocitosis, aumenta el número de leucocitos. Y eso, y ya cuando pasa esto, cuando las citoquinas van a todo nuestro sistema, usted se empieza a sentir mal cuando se enferma. ¿Sí? Se empieza a sentir recaído, con sueño. ¿Sí? ¿Les pasa eso, no? Sí. Cuando uno sabe, cuando ya tiene unos años, uno sabe cuándo se va a enfermar. ¿Sí? Pero ahí todavía no comienza la sintomatología, ¿cierto? O sea, me refiero a la tos. Pero es inespecífica, es sintomatología inespecífica. Profe, Es como previo a la enfermedad, como que te sientes más. Yo, por ejemplo, Es como no que sé, dicen que disculpen se que dé mi espalda. ejemplo, pero a lo mejor les pasa a ustedes mismos. Noto que me voy a enfermar cuando me dan ganas de quedarme durmiendo. Porque nunca quiero que soy inquieto. Entonces, como que despierto. ¿Sí? Y entonces de repente me dan ganas así como de quedarme. Y digo, algo está pasando. profe, por eso, o sea, una de las razones, por ejemplo, de las que la tercera edad tiene menor capacidad de defensa, es igual porque tiene menos médula, ¿no? Y son menos, No tiene que ver no tiene que ver con eso. Ya. Bueno, ahora, en los adultos mayores los mecanismos de defensa primaria siempre están disminuidos. Por ejemplo, la tos ya no es eficiente, el estornudo ya no es eficiente. El frío. El frío específicamente, o no sé, andar a maldito pelado, eso y yo. No está enfermo. Es que ahí dicen de que no enferma porque tiene que haber un agente patógeno para que me cause la enfermedad. Pero ¿favorece o no? Es un tipo de estrés, nada más. Pero tiene que haber bichos para que se enfermen. Por ejemplo, la presencia de bichos y a temperatura agradable y bien abrigado y desabrigado. Si está inmunosuprimido, está enfermo. Porque la enfermedad es una triada. Huésped, patógeno, ambiente. O sea, el frío como tal no va a cambiar nada. ¿Sí? Ya, sigamos con esto. ¿Ya? Bueno, entonces se dan cuenta, este es el proceso que vamos a estudiar ahora. Ahora, la diferencia que tiene este proceso con el otro, que es la inmunidad adquirida, es que en la inmunidad adquirida, por ejemplo, va a haber una célula aquí, que se llama célula, vamos a hacer el camino para acá. Va a haber una célula especial que se llama célula presentadora de antígeno, y esa célula presentadora de antígeno le va a presentar un antígeno linfocito T operador. Y ese linfocito T va a iniciar una respuesta. Pero en ese proceso de reconocimiento, ¿cierto?, se le traspasa información específica del patógeno. Porque lo que hace esa célula presentadora de antígeno es como fagocitar al patógeno o incluirlo y mostrar a través de un conjunto de receptores, mostrar una parte antigénica del patógeno para que el linfocito T lo lea y se transforme en líneas efectoras contra ese antígeno. Y eso es inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida, ¿cierto?, que es antígeno específica, que es diferente de lo que estamos viendo hoy día, que es la inmunidad innata. La inmunidad innata es general. Entonces es como cuando tú le vas a ir, disculpen la comparación, cuando le vas a ir cloro al baño, así para que se mueran todos los bichos. Es lo mismo, la inmunidad innata, ¿cierto?, tiene como una proteína antimicrobiana que elimina un montón de patógenos, pero no va a eliminar a lo mejor al que tú estás esperando que elimine. ¿Ya? Bueno. Es más bien empírica, como dicen, ¿cierto? A veces el médico hace muchos tratamientos empíricos. Los tratamientos antibióticos de los médicos son casi siempre empíricos. Es como que dice, oye, tiene una faringitis, ya para la faringitis anda bien la amoxicilina. Y le da la amoxicilina. Le dice, si no se le pasan 3 días, venga para. Hola, profe. Hola. Y entonces va arrastrando su cosa. ¿Cuándo?
Entonces, si no se le pasan 3 días, el médico lo cita de nuevo y dice, oye, pero ya entonces hay que hacer algo distinto. Entonces hacen un hisopado, un nasofaringio, y hacen un cultivo, y averiguan qué bicho es el que está provocando el problema, y hacen un antibiograma para ver qué antibiótico es efectivo contra ese bicho. Ya, pero eso es más costoso. Entonces casi siempre lo que hace el médico es un tratamiento empírico y le dice, ya, démosle amoxicilina. ¿Sí? De hecho, Ya. al menos las veces que me enfermó durante este último año, los médicos me han dicho que me enfermemos con... Ah, sí, 3 días con fiebre. Lo tiene. Sí. Bueno, entonces, ya esto ya lo dijimos, ¿cierto? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es rápida y la inmunidad adquirida. Entonces aquí hay diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, ¿cierto?, es inespecífica. No va a dejar memoria inmunológica. O sea, no van a haber células de memoria ni anticuerpos de memoria. Y está conformada por barreras anatómicas, ¿ya? Básicamente. O sea, si se rompe la barrera, por ejemplo, si yo tengo una lesión en la piel, se puede infectar la piel porque ya se perdió la barrera anatómica que es la piel. ¿Ya? Si, como le decía yo, si cambia, uno por ejemplo tiene una enfermedad endocrina a veces, ¿cierto? En que el ciclo del pelo, el ciclo de la piel cambia, porque la piel tiene un ciclo de células que se van renovando y cambia y tu piel se empieza a poner más seca. Eso puede hacer que tú adquieras una dermatitis, pues. Una dermatitis. ¿Qué pasa con los cuerpos que se queman? También se pierden las capas de la piel, ¿cierto? Y hay más predisposición a pérdida de agua, infecciones, algo así. Ya. También estaba modulada por mediadores solubles como el complemento de las citoquinas, ¿cierto? Y por células como las natural killer, ¿cierto? Los macrófagos y los granulocitos. ¿Ya? A ver, pregunta a la animación japonesa, hay una animación de sistema inmune. Yo la vi una vez en YouTube. Ya, ahora mira, esta ocurre en minutos y horas, ¿ya? Y para que pueda ocurrir esta, tiene que haber un procesamiento y presentación del antígeno, ¿ya? Que eso ocurre, ¿cierto?, en días. Y en este proceso se adquiere esta inmunidad, ¿cierto?, que es específica, que va a dejar memoria inmunológica, ya sea de células efectoras, quedan de memoria, y también quedan anticuerpos circulantes que tienen una vida media prolongada. Entonces, por ejemplo, yo me enfermé y estos anticuerpos van a quedar circulando por un tiempo, que normalmente son la IgG, que tiene una vida media larga, van a quedar circulando por un tiempo y va a impedir que yo la otra semana me vuelva a enfermar. Pero el antígeno no es como ¿La general. presentación de antígeno ocurre igual en la inmunidad innata? No. ¿No? No. La presentación antigénica ocurre en la inmunidad adquirida. Y En la inmunidad innata hay un reconocimiento de un patrón. ahí uno ¿Sí? está. Entonces lo que les digo yo siempre. A todos los con polera blanca los matamos. ¿Sí? Una cosa así. Entonces va pasando entonces viene uno con polera blanca, ¿sí? Y lo elimina. Ya un mal ejemplo, pero si lo entienden mejor. Ya. Pero ¿con qué criterio eligen eso? Con el patrón molecular asociado al patógeno. Porque acuérdate tú que en biología celular tú aprendiste que las células eucariontes son distintas de las células procariontes, ¿ya? Ahora, hay organismos eucariontes, como decía Ignacio, pero esos organismos eucariontes tienen otras formas de organización y tienen otras estructuras que son reconocidas. Los parásitos tienen cubiertas de quitina, tienen capas de no sé qué cosas. O sea, cualquier cosa que sea distinta a la del organismo. A eso se refiere. ¿Y qué pasa con las enfermedades autoinmunes? ¿Cómo reconocen? Falla el sistema inmune. ¿Pero qué parte específicamente ahí? Falla el sistema inmune en reconocer y empieza a actuar sobre antígenos propios. Eso es la autoinmunidad. Ahora, la autoinmunidad, por ejemplo, no sé si alcancemos a ver autoinmunidad, yo creo que no. Pero lo refuerzan en patología, como decía yo. En la autoinmunidad tenemos, el sistema inmune tiene un sistema de selección tremendo. Por ejemplo, de los linfocitos T, el 98% de los linfocitos T que se produce se eliminan. Porque tiene mecanismos de que antes que salgan a cumplir su función, tiene mecanismos para ir quitando a los que son autorreactivos. Entonces los clasifica como de mediana autorreactividad, de alta autorreactividad y de elevada autorreactividad.
y eso los va eliminando. Y van pasando por los sistemas de control, que los vamos a ver acá. Y eso, como te decía yo, el 98% se muere, el 2% sobrevive a todos esos sistemas de control. ¿Ya? Bueno. ¿Y ahí entra la ELA o no? Sí, es una enfermedad autoinmune. Entonces, está mediada por mediadores solubles, también por citoquinas, pero los mediadores solubles más exitosos de la respuesta inmune adquirida son los anticuerpos. Ya que son proteínas grandotas que están en el plasma, y estas proteínas son antígeno específicas, Ignacio. Entonces, por otro dijiste que la IgG era genérica, ¿no? Por ejemplo, lo que se va a hacer es sintetizar la IgG, o sea, todos los anticuerpos son más o menos así, con una estructura así. ¿Ya? Y en esta zona, esta esquinita de aquí, ¿cierto? Esas esquinitas de ahí tienen variantes aminoácidicas que la hacen antígeno específicas. Entonces, en el proceso de diferenciación de estos anticuerpos hay un mecanismo que se llama hipermutación genética. O sea, es una hipermutación que hace que esa parte, ese fragmento, sea antígeno específico, o sea, para un antígeno particularmente. ¿Ya? Y eso es súper importante porque hoy día la terapia génica con la terapia de anticuerpos es un mundo pero enorme, a tal punto que los inmunólogos dicen si hay una proteína podemos hacer un anticuerpo. Entonces hoy día tú puedes digerir, esto se corta aquí, puedes tener solo esas partes funcionales y van y se pegan a la proteína y evitan que la proteína haga su efecto. ¿Ya? En el fármaco vemos un poco de terapia génica y terapia anticuerpos. Después yo tengo una consulta. Si la inmunidad adaptativa adquirías como para mejorar la respuesta hacia un microorganismo que nos infecta, ¿qué es lo que por ejemplo con estas enfermedades que al enfermarse por segunda vez son mucho más peores? Por ejemplo el ANTA. Uno se enferma una vez, pero después la segunda vez... Porque en ese caso no es que la enfermedad sea más agresiva, sino que en el primer paso de la enfermedad tu sistema respiratorio quedó limitado. Y eso adelanta más porque, claro, porque ya estás dañado. El coronavirus igual, porque genera fibrosis residual o produce recondición respiratoria residual, que después en una segunda infección es complejo, porque hay como un enfermo crónico básicamente. Entonces, a todo enfermo crónico que le afecta una infección es grave. Que dijo que la inmunidad innata y como que sería un patrón, con eso uno ataca, pero eso no es memoria porque es como para ese momento nomás, pero la memoria es para otro... La memoria es antígeno específico. Entonces tú te vacunas para una enfermedad, para el microorganismo tal, para que ese microorganismo no te genere la enfermedad. Entonces tu sistema sintetiza anticuerpos y células de memoria para ese microorganismo. ¿Ya? Entonces lo que les mencionaba ayer, tú tienes la respuesta, la inmunidad innata, que es la primera, ¿cierto? Incluso aquí están las paranas físicas que les decía yo, ¿cierto? Que están. Y después tienes la inmunidad adaptativa, que demora unos días, ¿cierto? Y eso se llama respuesta primaria. Entonces, si yo me voy a enfermar nuevamente, se genera una respuesta secundaria, que no me digo la pizarra, pero es rápida y se monta en horas. Entonces, a veces hay enfermedades que tú vas a volver a tener, como el rotavirus que afecta a los niños, como les decía ayer. Pero ahí el niño va a vomitar un día, va a estar con diarrea 2 días, 3 días y después, chao, después. ¿Ya? Esa va a ser la respuesta rápida. Profe, y los antibióticos y bueno, y los antivirales y todo eso, ¿a qué afectan ahí? A estructuras propias del parásito, propias de la bacteria y propias de los virus. Como que ayudan a la reconocer, como de eso... Sí, oye, y ahí yo les pido por favor que si no se acuerdan o si no lo vieron, ahora yo no le he hecho tanto trabajo, mira, tuve que meterme en la realidad para no echarle la culpa a ustedes, y el programa de biología celular es bien malo. Y obviamente tienen falencias en muchas cosas. Entonces, ahí cuando hagan integrado agente infeccioso el próximo año, antes de entrar, tienen que tener claras las diferencias entre la célula procariótica y la célula eucariótica. Antes, claritas, porque lo que tú me estás preguntando es lo mismo. Por ejemplo,
Las penicilinas, ¿qué hacen? Inhiben la síntesis de la pared celular. Entonces, atacan a elementos de la pared celular. De hecho, hay una proteína que se llama proteína ligante penicilina que está en la pared celular. Y ahí queda como casi Claro, descubierto. hay otros antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias. Porque las bacterias tienen la unidad ribosomal 30S, que es distinta, y 50S, que es distinta a la nuestra. Entonces atacan solo a eso. Hay otras proteínas otros antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, porque la síntesis de ácidos nucleicos en las bacterias es distinta a la nuestra. Entonces, ahí por eso yo les pido que eso lo repasen, que lo vean, que lo lean, porque de verdad que yo no lo veo en el programa de biología celular y ahora lo entiendo mejor. Ahora me metí ahí adentro. No es culpa de ustedes. ¿Ya? Bueno, la inmunidad innata, entonces hay unas células que participan de la inmunidad innata. ¿Qué es lo que hacen? Como son inespecíficas, estas células o fagocitan o liberan gránulos. ¿Y qué contienen esos gránulos? Enzimas que cumplen un rol o antimicrobiano o que impide, ¿cierto?, la replicación o el crecimiento bacteriano. ¿Ya? Por ejemplo, hay de este grupo de células, estos son súper malos fagocitos, pero sí son súper buenos para secretar enzimas y moléculas. ¿Ya? Son los granulocitos, ¿se acuerdan? Ya, pues tienen gránulos como heparina, histamina, tienen neurotoxinas, por ejemplo, el eosinófilo libera unas neurotoxinas que afectan el funcionamiento de los parásitos. Tienen algunas, como la gran enzima, la perforina, una enzima que perfora, ¿cierto? Entonces, tienen todas estas moléculas que ayudan, ¿cierto?, a destruir microorganismos de forma específica. Y las otras, como los neutrófilos, que son fagocitos profesionales, que son expertos en los fagocitos. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los neutrófilos, liberan gránulos cuando llegan, y esos gránulos destruyen el ambiente extracelular dañado y lo fagocitan. Y una vez que fagocitan los neutrófilos y que tienen incorporado en su interior estas moléculas, entran en un proceso que se llama netosis. No sé si lo he escuchado alguna vez. Que es un mecanismo de muerte celular programada específico de los neutrófilos. Entonces entran en esta netosis. Es que se llama así. ¿Ya? Y ese es un mecanismo de muerte celular programada de los neutrófilos. Entonces ahí los neutrófilos terminan su función. Y llegan los monocitos que se diferencian en macrófagos. Ya que esos están como al medio, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué está al medio el macrófago? Porque el macrófago también es una célula presentadora de antígenos. Entonces el macrófago viene, fagocita, y cuando fagocita, para que lo entendamos bien, expresa en su superficie unos receptores que le presentan el antígeno al linfocito T. ¿Ya? Lo mismo que hace la célula dendrítica, que también está en medio. Esos eran todos los que vienen de los monocitos. ¿Sí? Y la célula dendrítica, que esta viene de las células madre hematopoyéticas. ¿Ya? Que esas células, ¿cierto?, también tiene esa función, fagocitar y presentar el antígeno. ¿Ya? Y lo fagocita, lo metaboliza, ¿cierto?, dentro de las células y lo muestra a las células linfocitos T. ¿Ya? Y ahí se inicia la otra respuesta. En ese intertanto, que se llama presentación antigénica. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, está el linfocito B aquí, que el linfocito B puede ser activado por el linfocito T o se puede activar solo. Este sí que es simpático. ¿Por qué? ¿Por qué se puede activar solo? Porque el linfocito B, su receptor es un anticuerpo. Entonces, como su receptor es un anticuerpo y tiene los cachitos de recepción, ¿cierto?, pueden tomar un antígeno y generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, el linfocito B, el macrófago y la célula dendrítica pueden trabajar en la presentación antigénica. ¿Cuál es el B?
El B, el macrófago de la célula. Y son las células presentadoras de antígeno clásicas. Profe, disculpe, ¿y qué era la presentación antígena? Mira esto. Vamos a borrar aquí. Básicamente esto es la presentación antigénica. Para que lo entiendan y entiendan el proceso completo, porque ya yo sé que se van a alargar a estudiar, entonces al entender el proceso completo es mejor. Macrófago, ¿cierto? Endocita un microorganismo, imagínate, lo tiene aquí adentro. ¿Ya? Y esto se procesa. Y se extraen ciertas proteínas que son los factores antigénicos. ¿Ya? Entonces, a una molécula que se llama complejo de histocompatibilidad tipo 2, el complejo de histocompatibilidad tipo 2 va a tener en su extremo al antígeno, que es esa misma molécula, ¿cierto? Que aquí dentro se armó ese complejo y migró hacia la membrana. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Viene un linfocito T cooperador que se ancla con este proceso, ¿ya? Por una señal primaria, una señal secundaria y una señal terciaria, ¿cierto? Y se activa. Y cuando se activa, este linfocito T se clona en líneas celulares efectoras. ¿Ya? Que son, por ejemplo, este se llama linfocito T helper 0. Y se diferencia el linfocito T helper 1, el T helper 2, el T helper 17, el T helper 22, T helper regulador, en T follicular helper y T helper 19, los que quieran, el montón. Esos son los principales. Y cada uno cumple una función. Por ejemplo, el primero media la respuesta celular, el segundo activa los linfocitos B, el tercero produce la respuesta inflamatoria, el helper 22 ayuda a la respuesta inflamatoria, porque a veces nuestro mecanismo de defensa es la inflamación. Cuando usted tiene una bronquitis, una neumonitis, una faringitis, una rhinosinusitis, el mecanismo de defensa de tu cuerpo es la inflamación. Entonces, ¿qué está haciendo tu cuerpo? ¿Cierto? Potenciando esa respuesta inmune para defenderte contra el patógeno. ¿Ya? En otras infecciones que afectan a todos los sistemas, por ejemplo infecciones virales, ahí el mecanismo de respuesta principal son los anticuerpos y la vía celular, la respuesta celular, que van a ir las células a destruir a las células que están alteradas o que están modificadas por los virus. En otro, por ejemplo los follicular helper lo que hacen es ayudar a madurar los linfocitos B, por eso se llaman follicular helper, porque ayudan en los folículos de los linfonodos. O sea, un ejemplo ya, un ejemplo macrófago se comió a la bacteria, y ahí está la bacteria con su colita y ahí se la comieron. Y después esta célula, Fagocito. este fagocito por distintos mecanismos va a generar anticuerpos. No. Generó ese complejo de histocompatibilidad. Se lo presentó al otro. Sí. Ah, ya. ¿Y qué es lo que le traspasa entonces al linfocito que le transporta una molécula? Sí, o el antígeno. El antígeno. El fragmento antigénico del microorganismo. Es como Entonces, para todos los, por ejemplo, para el coronavirus, se descubrió que la proteína antigénica era una de sus proteínas de superficie. Entonces, de esa proteína de superficie, tú puedes sintetizar esa proteína de superficie y hacer una vacuna. Con la pura proteína. Porque la proteína es el fragmento antigénico. En las vacunas tú puedes usar el fragmento antigénico del microorganismo para producir una respuesta. O sea, el fragmento antigénico podría ser cualquier cosa que haga que mi célula reconozca mi agente patógeno. Eso. ¿Qué regula el pH? Los linfocitos T regulares siempre tienen que estar. Siempre. Pero regula el pH. Regulan la respuesta inmune. Ahora, mira cómo son de pillo los microorganismos o los tumores. Los microorganismos a veces pueden hacer que esto cambie y tú te enfermas. Pero con regular la respuesta inmune significa como que disminuye la cantidad de linfocitos T. Libera casi siempre factores que son reguladores de la respuesta inmune, que suprimen la inflamación, que inactivan el complemento, que van regulando. Porque si no se produce una respuesta inmune exagerada y eso es una reacción compleja.
¿Y el o las VIH? reacciones de hipersensibilidad. ¿Es ¿El necesario VIH vender también cada se uno? sobreexpresa de eso? No, se lo juro que sí. ¿El VIH también se sobreexpresaría en los reguladores o no? Ah, En el VIH, entonces voy a pasar eso. virus No creo. terrible, ¿cierto? Lo que hace el virus es infectar y replicarse dentro de los linfocitos TCE4, que son estos. El virus se replica aquí. Entonces, esta célula es reconocida como extraña y se destruye. Ah, y destruye todo lo demás. Entonces produce un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Terrible. ¿Qué hace el medicamento ahí? Los medicamentos, el medicamento lo que hace es, son antirretrovirales, evitan la replicación del retrovirus. Y al bajar la carga viral empieza a aumentar la población de linfocitos TCE4. Y ahí uno recupera el sistema inmune. Y ahí revuelve el sistema inmune. Entonces la gente que tiene VIH hoy día se toma los medicamentos y no pasa nada, ¿no? No hay que cuidarse de no repartir el virus, ¿no? Pero tomándose el medicamento se puede vivir con un enfermo crónico años. Y después de un tiempo Podría haber estado tampoco son... Cuando estaba enfermo, podría haber estado. Lo tenía en años más. Que después de un tiempo las personas con VIH creo que son como 3 meses más o menos, que después ya no transmiten el virus. Claro. Y tampoco son detectables por un examen. Claro. Es como si no tuvieran. Claro, hoy día los antirretrovirales son efectivísimos, son súper fuertes. O sea, hay alguna situación igual de remisión completa. Ya. ¿Y las células dendríticas qué función tienen ahí? Hacen lo mismo que esta. Lo mismo que esta. Son presentadoras de antígeno. Entonces, la otra célula dendrítica es la presentadora de antígeno. Y la otra, el linfocito B. Me equivoco, Y el linfocito B tiene, la diferencia que tiene el linfocito B es que es un anticuerpo, es un receptor. Entonces, como es un anticuerpo, puede detectar pequeñas concentraciones de antígeno. Ahora, el linfocito B se puede activar por dos caminos. Por una vía dependiente de la célula T, que aquí este va a activar al linfocito B. Y una vía dependiente de la célula T, que es esa, y una vía independiente de la célula T, que es aquí mismo se puede activar. Entonces aquí mismo cuando se activa produce anticuerpos. Pero estos anticuerpos que produce cuando se activa por este camino son inespecíficos. Profesor, ¿el TH2 puede activar? El TH le puede dar, el TH2 le puede dar una diferenciación antígeno específica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ese linfocito B activo produce inmunoglobulinas, pero esas inmunoglobulinas son inespecíficas. Las que produce el otro linfocito B son específicas porque recibieron la información del antígeno. ¿Ven? Ya, vamos con... Entonces ahí entendieron el proceso completo, ¿eh? Entonces ahí está, hay una célula presentadora de antígeno, ¿cierto? La célula dendrítica está presentando el antígeno y está activa el linfocito T0 o linfocito TCE4. ¿Ya? Se llama CD4 porque tiene un complejo asociado a su receptor que se llama CD4, que está aquí junto con el T0. ¿Ya? Una proteína. Y estas proteínas que aparecen acá es un coactivador. La proteína B7 con el CD28 que son coactivadores. Siempre en el reconocimiento antigénico se necesitan tres señales. La señal primaria es la del receptor de la célula T con el complejo de histocompatibilidad. La señal secundaria son una serie de moléculas coactivadoras que son receptores que se anclan, ya que algunas incluso son de unión solamente. ¿Ya? Y la señal terciaria son citoquinas que se liberan de una célula a otra una vez que se activa. Y esa unión dura horas. Esa unión dura horas y en ese proceso la célula T adquiere la información del antígeno. La secundaria, estas proteínas, esta que aparece aquí, esta es la primaria. ¿La primera qué era? La interacción entre el receptor de la célula T y el complejo de histocompatibilidad. En esta secundaria, ¿cierto? Son coactivadores. Son un montón de proteínas, el CD80-86, la CD40, fosfolipios que permiten, ¿cierto?, el anclaje y la unión, porque esa unión es como una unión que perdura en el tiempo. ¿Ya? Si no está una de esas tres señales, la primaria, la secundaria y la terciaria, se produce anergia, que es una respuesta inmune poco efectiva. ¿Ya? Ahora, como siempre hemos estudiado, ¿cierto?, en estas señales de activación hay unos mecanismos de inhibición que regulan la respuesta inmune. Entonces a veces los tumores, por ejemplo, sobreexpresan esas moléculas de inactivación
y evitan que se genere la activación de la célula. ¿Ya? Y Bueno. tienen que estar estas tres señales para que se pueda dar una respuesta. Siempre tiene que estar, sí. Entonces, aquí mira, este helper se puede diferenciar este helper 1 y va a activar los macrófagos. Eso se llama respuesta celular, porque los macrófagos van a fagocitar a todas las moléculas marcadas o todas las moléculas o todas las células que contengan el antígeno que se presentó. ¿Ya? Pero los medicamentos que son inmunosupresores también, ¿sobreexpresan el THR o hacen una cosa? No, los inmunosupresores normalmente inhiben la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces inhiben lo que explicaba hace un ratito, la transcripción de genes en la célula para secretar citoquina, ahí parte. ¿Ya? Y también inhiben la expansión clonal, que es esto. Los T-helper 2 activan a los linfocitos B. ¿Ya? Los T-helper 17 producen la respuesta inflamatoria, que es un mecanismo de la respuesta inmune. ¿Ya? Y los T-reguladores que siempre están, ¿cierto?, regulando la respuesta inmune. Entonces estas citoquinas son citoquinas inmunoreguladoras. ¿Ya? Y este es el linfocito TSD8, es otro linfocito que está especializado en reconocer a nuestras propias células. Entonces, tiene un complejo de receptor que se denomina complejo de histocompatibilidad tipo 1. Y ese complejo de receptor, ¿cierto?, en todas nuestras células, el complejo de receptor de histocompatibilidad tipo 1 lo tienen todas nuestras células, todas las células nucleares del cuerpo. Todas las células tienen. Las del ojo, las de la piel, las de todo. Todas las células del cuerpo. Entonces, el TC8 va y dice, es mío. Mío. No es mío. Y se diferencia cuando reconoce algo como extraño, se diferencia en una célula que se llama linfocito T citotóxico. Y el linfocito T citotóxico le libera enzima y lo destruye. O activa la apoptosis en esa célula, que es la necroptosis. Claro, en el caso del embarazo eso es lo que hace el lactógeno placentario, la progesterona, la prolactina, ¿cierto?, reducir ese mecanismo para que la madre no rechace el feto. Aquí sí es cuando está lo de la transfusión de sangre y eso, todavía no. Todavía no. Los grupos sanguíneos son antígenos de superficie del eritrocito, que los vamos a ver después. Entonces este es trasplante de órganos. Trasplante de órganos, esto tiene que ver con el trasplante de órganos, pero también tiene que ver con células, por ejemplo, si a mí me coloniza un virus, el virus va a replicarse dentro de una célula, de una de mis células. Entonces esa célula va a ser extraña. ¿Ya? Entonces va el linfocito TC8, se diferencia y lo destruye. ¿Ves? Porque el virus va a empezar a expresar proteínas virales en su superficie. No, pero es que me quedé pegada con lo de la madre. Entonces la respuesta inmune baja a la madre. No, se desarrolla tolerancia inmunológica, que es tolerancia inmunológica fetal, para el feto. ¿Ya? De hecho, la respuesta inmune en la madre aumenta. Ya, entonces, en la inmunidad innata, ¿cierto?, hay elementos constitutivos, barreras biológicas, hemostasia, inflamación y volvamos para allá. La inmunidad adquirida, que es lo que estamos mirando ahora, hay inmunidad celular, que puede ser inmunidad celular inflamatoria, inmunidad celular propiamente tal, o inmunidad humoral, que es mediada por anticuerpos. ¿Ya? Entonces, las respuestas locales, ¿cierto?, la inmunidad innata es rápida, inespecífica y no deja memoria. Es inmediata por neutralización, degradación enzimática, por lisis o por efectos del pH. Y si pasan esa barrera, que es la barrera de su secreción mucosa, ¿cierto?, que a veces no está, como decía yo, cuando a veces se pierde la película lagrimal, se seca el ojo, por ejemplo, una parálisis facial, el nervio facial deja de funcionar en el ojo, se seca el ojo. Entonces ahí tienes que usar lágrimas artificiales, pero son más frecuentes las conjuntivitis en las personas que tienen parálisis facial, porque ese es el mecanismo protector que tiene la lágrima, y la lágrima tiene enzimas antimicrobianas como la lisocima, que es una enzima antimicrobiana. Y eso, lo de la irritación y todo, es mediado por el trigémino. ¿Cómo? ¿Es mediado por el trigémino? La irritación, ¿cierto?, es provocada porque no hay lágrima, entonces el trigémino responde, Sí, porque se le aumenta la irrigación. ¿Ya?
Bueno, después, si ya se supera la barrera de los RRP, ¿cierto? La célula, porque normalmente cuando estas células reconocen a un antígeno, por ejemplo, cuando lo reconocen dentro de la célula, inician los mecanismos de muerte celular programada no apoptótica. ¿Ya? Que son, por ejemplo, la necroptosis, que les decía yo ayer. ¿Cierto? Entonces, hay un receptor que se llaman, un conjunto de receptores que se llaman DAM, patrones moleculares asociados a daño. Son distintos a los PAM. Es como un juego largo. Pues los DAM, y también están los receptores RIC, que son los receptores asociados a muerte, que no es de RIC, de Rest in Peace, sino que es de proteína quinasa tipo 1. ¿Ya? Y lo que hacen esos mecanismos, ¿cierto? Es cuando se activan, cuando reconocen los patógenos, hacen que esas células se mueran. Pero se mueren sin inflamación. Porque si la necrosis es provocada por un agente irritante, ¿ya? La necrosis es provocada por un agente irritante, pero la necrosis hace que la célula estalle, digámoslo así, y todos los factores intracelulares se liberan y activan la inflamación. Entonces, lo que hace el sistema inmune innato es reconocer estos patógenos que están dentro de la célula y hacen que esa célula entre en necroptosis. ¿Ya? Los tipos de necroptosis son la netosis, que es la de los neutrófilos, está la piroptosis, que es provocada principalmente por moléculas proinflamatorias, ¿ya? Y que van a hacer que la célula muera, pero sin liberarse. Porque si una célula se muere y libera su contenido intracelular, se activa la inflamación. Entonces, ¿cómo se cuando se O sea, pero la Sí. ¿Cómo hacen que no se libere esa molécula? Lo que pasa es que se mantiene la diferencia de la necrosis de la necroptosis, es que en la necrosis se mantiene la integridad de la membrana plasmática. Todos los eventos ocurren dentro de la célula, y después la célula se vaporiza y después la célula desaparece. Y aquí no se libera la molécula Claro. que produce la Claro. Ahora sí, si se supera ese proceso, que aquí este esquema muestra esas células están en necroptosis, ¿ya? Entonces, si se supera ese proceso, ya se inicia la inflamación, el complemento, la hemostasia y las respuestas de fase aguda. Aquí está la respuesta de fase aguda y la respuesta sistémica. Claro, y esto se llaman respuestas vasculares porque están mediadas por vasos sanguíneos. Porque las moléculas del complemento y las moléculas de la hemostasia están inactivas en el interior del vaso sanguíneo. Entonces tienen que activarse a través de un daño. ¿Ya? Y las moléculas de la inflamación también están inactivas. ¿Sí? En la inflamación, ¿cierto? Hay cambios vasculares que hacen que el vaso sanguíneo libere células y libere proteínas. ¿Ocurren en simultáneo? ¿O puede Simultáneo. Esto, ya aquí una vez que entra, todo esto es simultáneo. ¿Y era la hemostasia? El mecanismo que evita la pérdida de sangre. La coagulación, que la gente le dice así. ¿Ya? Una cosa, estas necroptosis, ¿las células se activa sola o la tiene que activar una agente externo? La célula, la necroptosis es activada por agentes externos, normalmente proteínas proinflamatorias. Ya, entonces elementos constitutivos se conocen, ¿cierto?, a todo elemento que nosotros tenemos, por ejemplo, la especie. Algo importante, somos una especie nosotros, por lo tanto hay enfermedades de otras especies que no nos afectan. ¿Sí? Excepto las enfermedades zoonóticas. ¿Cierto? Que es las que nos transmiten los animales. ¿Conocen alguna? La viruela de mono. La rabia, La viruela de mono. ¿ya? La gripe aviar, La gripe aviar. El COVID mismo era. La vaca loca. La vaca loca. Ya, pero pura O cosa estamos rara. hablando de cosas de Aprenden a hacer cosas. VIH. Por ser un ejemplo de parásito, podríamos ver la técnica. Negativosis. VIH creo que ya no. No, VIH. Ahí ¿cómo se llama la de los chanchos? Hay enfermedades que Ah, la gripe porcina. transmiten no, porque esa tiene que transmitir un animal. La enfermedad zoonótica la tiene que padecer una especie y te la tiene que transferir esa especie de alguna forma. Por ejemplo, la más común es la yatidosis. Son unos quistes que se forman en distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Que son típicos, hay quistes que se forman en el cerebro, en el pulmón y los transmite el perro. Cuando la gente, ¿cierto?, no desparasita a los perros, y sobre todo los perros en los campos comen vísceras de animales muertos,
¿Qué nombre dice usted, profe? hidatidosis. Esa es una enfermedad zoonótica. ¿Por qué? ¿Por qué se llama zoonótica? Porque afecta a los animales y también afecta a las personas. Entonces, en las vacas produce quiste hidatídico y en las personas produce quiste hidatídico. Se transmite por el perro, cuando se abraza a las personas. Cuando los niños juegan con la parte del potito del perro. ¿Y la de los gatos cómo se llama? Toxoplasmosis. La toxoplasmosis también es una enfermedad que hace que el gato padezca de la enfermedad y esa enfermedad también afecta a las personas. Y eso se llama enfermedades zoonóticas. Pero la mayoría de las enfermedades son especies, por ejemplo, los gatos tienen su virus de inmunodeficiencia. Pero ese virus de inmunodeficiencia felina no afecta a las personas. Y viceversa, el virus de inmunodeficiencia humana no afecta a los gatos. Y en los perros, no existe. ¿Ya? Bueno, La influenza aviar. factores neuroendocrinos. El sistema neuroendocrino, ¿cierto?, es súper importante en la regulación de la respuesta inmune. Ya sabemos, ¿cierto?, que el exceso de cortisol puede inmunosuprimir. Entonces una persona en un estado de estrés crónico puede enfermar. Y eso lo sabemos, lo aprendimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cortisol ejerce su efecto directo sobre inhibición de la transcripción de genes de moléculas proinflamatorias y también inhibe la expansión clonal de los linfocitos T y los linfocitos B, o sea, afecta a la respuesta inmune en general. ¿Ya? El sistema nervioso, ¿cierto?, puede ser desencadenante de una enfermedad. En exceso, sí. En el estado fisiológico potencia la respuesta inmune, la regula, la controla. Profe, y en este caso, ¿estaría como el exceso de cortisol afecta más la respuesta como innata? ¿O Ambas. Porque, por ejemplo, si uno se vacuna, pero igual tiene exceso de cortisol, ¿podría afectar a la...? Sí. Ahora, el sexo, ¿cierto? También hay enfermedades que afectan a la mujer y enfermedades que afectan al hombre. De hecho, en la diferencia intersexo es súper interesante eso, respecto de que, por ejemplo, hay muchos genes de la respuesta inmune que se expresan en el lóbulo cromosómico distinto del hombre y la mujer. Y hay enfermedades, por ejemplo, las enfermedades inmunes son mucho más frecuentes en la mujer. Y hay casos que son dramáticos, por ejemplo, la enfermedad de Graves, por cada 10 enfermos 9 son mujeres y uno es hombre. Entonces, hay una predisposición, ¿cierto?, una diferencia genética en la expresión de la respuesta inmune entre hombres y mujeres, y eso genera diferencia en la epidemiología de la enfermedad. La edad, ¿cierto?, cuando somos recién nacidos, por ejemplo, estamos expuestos a los contaminantes del ambiente, dependemos de la inmunidad pasiva que nos permite nuestra madre a través del calostro, a través de la placenta, y vamos adquiriendo la enfermedad a lo largo de nuestra edad, entonces somos más susceptibles a desarrollar enfermedades, y cuando somos más viejitos hemos perdido mecanismos constitutivos de la respuesta inmune que son por respuestas específicas, como por ejemplo la tos es menos eficiente, el estornudo es menos eficiente, el movimiento mucociliar es menos eficiente, sobre todo si la persona fumó durante su vida o tuvo respuesta contaminante. Las secreciones son distintas, funcionan distinto, el sistema respiratorio ya no funciona completamente, el sistema inmune, el sistema renal, el sistema cardiovascular. Entonces, obviamente la edad es un factor condicional. La temperatura, hay enfermedades que, bueno, si miramos el clima, hay enfermedades que son más comunes en Centroamérica que no son comunes acá, ¿cierto? ¿Conocen alguna? La dengue, Endémica se refiere. El profe está preguntando de endémica. Claro, hay enfermedades que son más comunes en otros países que en los nuestros. la fiebre amarilla, La fiebre amarilla, el del dengue, ¿cierto? el El ébola. Zika. El Zika, porque tenemos que tener el bichito, porque el bicho aquí no vive en Creo este que clima. el ébola también es más común. Algunas enfermedades parasitarias. En este clima desaparece La malaria. La malaria. ¿Ya? Y lo otro, en las partes del cuerpo, en los lugares del cuerpo tenemos distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, hay infecciones que afectan a zonas de más baja temperatura, como los codos, las rodillas, que son zonas de más baja temperatura, o zonas de más alta temperatura, como los pies, por ejemplo. Pero hay enfermedades que se localizan en esa zona. ¿Ya? Y la genética, obviamente la genética siempre está de la mano, porque tiene que ver, estos son proteínas que se expresan a partir de un gen.
Entonces tú puedes tener una modificación genética y puedes terminar enfermando por eso. Yo les decía ayer, por ejemplo, a veces hay enfermedades genéticas que afectan a los receptores de reconocimiento de patrones y las personas enferman recurrentemente hasta que alguien dice, oye, hagamos un estudio genético y se dan cuenta. Una consulta, ¿qué pasa con los linfocitos T en los adultos? ¿Por el timo no maduraba los linfocitos T? Sí, pero después en el adulto hay un stock de linfocitos T que están ubicados en los linfonodos. Pero entonces como el stock que yo genero cuando joven es el último que voy a tener en toda la vida. Sí, pero son muchos. Están en todos los linfonodos. Por ejemplo, si el niño tuvo un periodo de desnutrición o pasó algo por el estilo, va a tener un inmunodeficiencia, no máximo, pero Sí, la historia inmunológica, sí, eso sí. No te metas ahí. Ya. Bien, el sistema gastrointestinal, sistema respiratorio y sistema genitourinario, ¿cierto? Tienen todas estas y se conoce como barreras primarias. Entonces tienen mecanismos, ¿cierto? No específicos, como por ejemplo la tos, el estornudo, el vómito, la diarrea, ¿cierto? Que son no específicos. Barreras físicas como piel, mucosa, secreciones, enzimas, antimicrobianas que están ahí presentes. ¿Ya? También después viene la inmunidad innata, que es las células, el complemento, el macrófago, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, que son células que nos protegen. Y después ya la tercera, entonces la inmunidad adaptativa frente a material extraño, ¿cierto? Material contaminante que puede generar un daño en esta persona. ¿Ya? Profe, que en clases pasadas usted había mencionado el tema de las prostaglandinas como cuando afectan como los fiebres. ¿En qué medida se afectaría? Es que ese sistema son mecanismos de respuesta local, tienen que ver con la inflamación. Ah, ya, pero no afectarían entonces, por ejemplo, a que se secreten más, por ejemplo, células de la sangre. Ya, y quedemos hasta aquí porque...